del análisis probabilístico. Vamos a hacer un resumen de la unidad 1. Y pues este curso pertenece a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y pues vamos a hablar acerca de los procesos estocásticos, las cadenas de Markov, etcétera. Y pues continuamos. Procesos estocásticos. Un proceso estocástico x de t es una función que asocia una señal a cada posible resultado en un experimento aleatorio. Variable independiente, que es un t por un espacio de tiempo. Es decir, se denomina proceso estocástico a toda variable que evoluciona a lo largo del tiempo de forma total y parcialmente aleatoria. Ya sabemos que un proceso estocástico es una sucesión de observaciones x1, x2 hasta xn, en donde los valores de estas observaciones no se pueden predecir exactamente, pero se pueden especificar las probabilidades para los distintos valores posibles en cualquier instante de tiempo. Una cadena de Markov es un sistema matemático que se somete a las transiciones de un estado a otro en forma de cadena, de un número finito o contable de los estados posibles. Se trata de un proceso aleatorio que se caracteriza como sin memoria, es decir, el siguiente estado depende únicamente del estado actual y no en todo el pasado. Las cadenas de Markov tienen muchas aplicaciones, como los modelos estadísticos de procesos del mundo real. Entonces podemos definir que una cadena de Markov consta de unos estados E1, E2, E3, E4, así sucesivamente hasta un estado de n, que inicialmente es un tiempo o paso O, que se le llama estado inicial. Además de esto, consta de una matriz de transición que significa la posibilidad de que se cambie de un estado en un próximo tiempo o paso. Una cadena de Markov es un proceso estocástico en el que, si el estado actual E sub n y los estados previos E sub 1 hasta E sub n-1 son conocidos. Vector de probabilidad. Un vector con entradas no negativas que suman 1 en sus elementos se le llama vector de probabilidad. Las entradas en un vector de probabilidad pueden representar las probabilidades de encontrar un sistema de cada uno de los estados. Por ejemplo, este vector B, que tiene los elementos 0.4, 0.2, 0.4, y la suma de estos debe dar el número 1, es decir, el 100%. La matriz estocástica. Una matriz estocástica, también denominada matriz de probabilidad, matriz de transición, matriz de sustitución o matriz de Markov, es una matriz utilizada para escribir las transiciones en una cadena de Markov. Una matriz de transición para una cadena de Markov de n estados es una matriz de n por n con todos los registros no negativos y con la propiedad adicional de que la suma de los registros de cada fila es 1. La matriz de transición P de cualquier cadena de Markov finita con probabilidades de transición estacionarias es una matriz estocástica. A continuación explicaré la propiedad markoviana. Viendo la ecuación, todo esto dice donde i sub 0, i sub 1 hasta i sub n-1, donde i y j son posibles estados o valores que puede tomar el proceso estocástico en las distintas etapas. Esto consiste básicamente en afirmar que el futuro t igual a n+1 es independiente del pasado dado el presente t igual a n. ¿Qué quiere decir todo esto? Básicamente la propiedad de las cadenas de Markov o la propiedad markoviana dice que solo se puede llegar a un estado i desde un estado i-1 o bien un estado i+1. Entonces esto quiere decir que solo se puede llegar a cierto estado desde sus estados vecinos. Viendo la siguiente ecuación, todo esto dice, no depende de la etapa n. Por ejemplo, la probabilidad de pasar del estado i al estado j siempre será la misma, no importando el número de la etapa. Si consideramos que la variable aleatoria asociada a este proceso markoviano toma un número finito de estados,
digamos M. Las probabilidades de transición de un estado a otro se pueden resumir en una matriz denominada matriz de transición de probabilidades de una etapa. Entonces, supongamos que M es igual a 5. Entonces, la probabilidad de pasar del estado 2 al 3 y del 2 al 1 es la misma, no importando que hayamos pasado al estado 5 desde el 3 al 4 al 5. Regresamos del 5 al 4, al 3, al 2. Después de esos n pasos que hicimos, la probabilidad de pasar de 2 a 3 o de 2 a 1 sigue siendo la misma. Distribución inicial de probabilidades. En ocasiones no se conoce a ciencia cierta la ubicación del proceso en el instante inicial. Esta ocupación podría representarse en forma probabilística como un vector de ocupación inicial, π0. Este vector tiene como componentes la probabilidad de ocupar cada uno de los estados en el instante inicial, es decir, los términos de π0 j, para cada estado j igual a 1, 2 hasta k, donde k representa el número de estados. Entonces supongamos lo siguiente, que tenemos un proceso donde tenemos 5 estados. Entonces el vector inicial de probabilidad lo que mostrará va a ser la probabilidad de que el primer estado se inicie todo el proceso desde él, la probabilidad de que en el segundo estado se inicie todo el proceso desde ese estado, asimismo la probabilidad de que se inicie todo el proceso estando en el estado 3 o en el estado 4 o en el estado 5. Entonces eso es lo que indica que cada estado tiene su propia probabilidad de que todo el proceso inicie en ese estado. Ecuaciones de Chapman-Kolmogorov. Las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov proporcionan un método para calcular las probabilidades de transición de n pasos. La siguiente ecuación dice cómo calcular la probabilidad de pasar un estado I a un estado J en n pasos. Estas ecuaciones señalan que al ir del estado I al estado J en n pasos, el proceso estará en algún estado K después de exactamente m pasos, donde m siempre va a ser menor que n. ¿Qué quiere decir todo esto? Esto es una forma matemática en la cual se puede calcular paso a paso cómo es la transición de los estados. Es decir, si queremos calcular la probabilidad de pasar el estado I al estado J en 4 pasos, vamos a ir sabiendo cómo es que se va desarrollando en el paso 0, en el paso 1, en el paso 2, hasta llegar al paso que nosotros necesitamos saber. Tiempos de primer paso. Estamos interesados en tener información respecto al número de pasos, transiciones, que hace el proceso al ir de un estado I a un estado J por primera vez. Se define T sub I, J el tiempo de primera pasada al ir del estado I al estado J. ¿Qué quiere decir eso? Se quiere saber el tiempo que se va a esperar para que un estado 2, por ejemplo, pase a un estado 3. ¿Por qué? Porque posiblemente pasa cierto tiempo y el estado 2 solo viaja al estado 1 y de regreso al estado 2. Entonces es lo que nosotros definimos como el tiempo esperado de recurrencia. Continuaremos pues con la clasificación de estados de una cadena de Markov. Dados los estados I y J, una trayectoria de I a J es una sucesión de transiciones que comienzan en I y terminan en J, de forma que cada transición de la secuencia tenga probabilidad positiva. Un estado J es alcanzable de un estado I si hay una trayectoria de I a J. Los estados I y J se comunican si I es alcanzable desde J y J es alcanzable desde I. Un conjunto de estados S en una cadena de Markov es cerrado, constituyendo una clase de una cadena, si ningún estado fuera de S es alcanzable desde un estado en S. Un estado I es absorbente si P sub I es igual a 1. Un estado I es transitorio si hay un estado J alcanzable desde I,
pero el estado I no es alcanzable desde J. Un estado es recurrente si no es transitorio. Un estado I es periódico con un periodo k mayor a 1 si k es el menor número, tal que todas las trayectorias que parten del estado I y regresan al estado I tienen una longitud múltiplo de k. Si un estado recurrente no es periódico, es aperiódico. Si todos los estados de una cadena son recurrentes, aperiódicos y se comunican entre sí, la cadena es ergódica. Una definición adicional es la periodicidad de un estado. Un estado se dice que tiene periodo D para el mayor valor entero de D que cumpla con la siguiente condición que se muestra a continuación. Solo para valores de n pertenecientes al conjunto D, D2, 3D, etcétera, etcétera, sucesivamente. Si D igual a 1, decimos que el estado es aperiódico. En otras palabras, un estado es periódico si, partiendo de este estado, solo es posible volver a él en un número de etapas que sea múltiplo de un cierto número entero mayor que 1. Un estado es recurrente en la medida que comenzando en él se tenga una certeza de volver en algún momento del tiempo una determinada cantidad de etapas sobre sí mismo. Alternativamente, un estado es transiente si no se tiene la certeza de volver sobre sí mismo. Propiedades a largo plazo. Las propiedades a largo plazo se basan específicamente de las cadenas de Markov ergódicas. Como se puede recordar, estas son del tipo de cadenas en donde se puede trasladar de un estado a otro en n pasos. Entonces, respondiendo a la pregunta anterior, si P es una matriz de transición de una cadena de Markov que tiene los estados 1, 2 hasta k, entonces para J, 1, 2 y k tenemos la siguiente ecuación, la cual nos dice que el límite cuando n tiende al infinito o los pasos tienden al infinito, esto es igual a pi sub j. Se tiene presente las ecuaciones de estado estable, y estas ecuaciones son pi sub j es mayor a 0, pi sub j es la sumatoria de pi sub i por pi por p y sub j, y la sumatoria de j igual a 1 hasta acá de pi sub j tiene que ser igual a 1. Los estados de absorción. Un estado absorbente en un sistema de Markov es un estado a partir del cual existe cero probabilidad de salir. Un sistema absorbente de Markov es un sistema de Markov que contiene al menos un estado absorbente, tal que es posible llegar a un estado absorbente después de algún número de etapas, comenzando en cualquier estado no absorbente. En el análisis de los sistemas absorbentes enumeramos los estados de tal manera que los estados absorbentes son últimos. Y pues vemos la forma de la matriz de absorción, y pues esta es la matriz fundamental para el sistema absorbente, y para resolverla pues decimos que Q es igual a I menos S, y esta la elevamos a la menos 1.